conectan en nuestro canal de Facebook de Emprendiéndola, en donde hablamos todos los martes a las 6 de la tarde de emprendimiento, innovación y temas de negocios tan importantes como el de hoy, que vamos a hablar de planes de contingencia y continuidad del negocio. Tenemos el gusto de tener dos invitadas súper especiales, Ariadna Salas Sánchez y Alessandra Salas Sánchez, que estamos hablando desde Colombia y también de Costa Rica. ¿Cómo han estado? Hola, buenas noches. Yo soy Ariadna y soy quien va a estar hablando desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, Juan Diego. Muy bien. Y superando todas nuestras contingencias de país y de mundo. Sí, justamente estamos tratando de transmitir en Facebook directo, en vivo. No pudimos, pero esto va a quedar grabado en nuestro canal y también lo vamos a volver en podcast para que hagan muchos comentarios y con mucho gusto vamos a resolver todas las inquietudes. Entonces, bueno, Ariadna, Alexandra, las dos son ingenieras, ¿cierto? Así es, Juan Diego. Yo soy ingeniera electrónica y dedicada a tecnologías de la información hace poco más de 18 años. Y Alexandra. Alexandra te acaba de responder y Me está acabo de desde Costa responder. Rica. Qué pena, qué Sí, pena. no Sí. te preocupes. Además es que nuestras voces se parecen un poco también. Bueno, perfecto. Y Ariadna, falta que te presentes. Sí, yo soy Ariadna Sala, soy ingeniera industrial de la Universidad Distrital y también un poco más de 20 y tantos años trabajando en fortalecimiento empresarial, en consultoría, en capacitación y en general transformación de empresas. Bueno, entonces muchas gracias a todos los que se están conectando, los emprendedores, los que quieren ser emprendedores, los empresarios. Entonces empezamos por los conceptos. Entonces cuéntenos qué es un plan de contingencia, qué es una continuidad de negocio, qué es un incidente, qué es un problema, qué es una catástrofe. Cuéntenos un poco de esos conceptos. Ok, ok. Bueno, son muchos conceptos. Vamos a empezar, Juan Diego, por establecer cuál es la diferencia entre tres cosas que a veces se relacionan y se confunden mucho, que son el plan de contingencia, el plan de continuidad y la recuperación ante desastres. Lo primero es que el plan de contingencia tiene que ver con la protección, la detección y la recuperación de ciertos recursos o ciertos activos que tenemos dentro de la organización que nos ayudan a producir, a poner nuestro negocio a producir. Entonces, por ejemplo, dentro de estos tenemos que nuestro negocio tiene una conectividad a Internet para facilitar la transmisión de datos de alguna de nuestras actividades de negocio y eventualmente ese canal a Internet falló. Entonces, nuestro plan de contingencia es tener un segundo canal de conectividad que se activa cuando el primer canal es monitoreado y se detecta que hay una falla. Entonces, el plan de contingencia va muy dirigido a ciertos activos específicos o ciertos componentes específicos, no necesariamente activos de tecnología, sino también personas claves o vitales dentro de la organización y tienen exactamente esa misma secuencia o esa misma temática. Con el plan de continuidad, digamos que vamos a un concepto un poquito más amplio. El plan de continuidad está dirigido a garantizar que bajo circunstancias extremas el negocio pueda seguir operando, es decir, que el negocio pueda garantizar la entrega de valor a sus clientes a través de sus productos y sus servicios. Vamos a centrarnos un poquito más en este tema del desarrollo del plan de continuidad y es el que desarrollaremos adelante. Un componente del plan de continuidad es la recuperación ante desastres o el plan de recuperación ante desastres. Un plan de recuperación ante desastres describe de una forma muy detallada cuáles son los pasos que se deben dar, cuáles son las actividades que se deben ejecutar para garantizar que ante la ocurrencia de una situación de desastre, recuperamos la actividad o la normalidad de nuestro negocio. Una situación de desastre
la vamos a definir dependiendo de nuestro sector, dependiendo de nuestro negocio, dependiendo de la localización geográfica, dependiendo del sector económico, del tamaño de nuestra empresa, del producto que entregamos o del servicio que entregamos. Entonces, por ejemplo, una empresa que esté localizada en Costa Rica tiene que contemplar dentro de sus planes de continuidad un índice de sismicidad mayor que el que tendría una compañía localizada en Bogotá. Mientras que, por ejemplo, en Colombia se contaría como puede existir una situación desastrosa relacionada con actividades de orden público, de alteraciones de orden público, que son muy poco, que ocurren muy escasamente en Costa Rica. Entonces, vamos a analizar cosas completamente diferentes dependiendo de la realidad de la organización. Entonces, digamos que esos son de forma general los conceptos. Bajo esos conceptos, pues va a haber algunos otros de detalle que vamos a explicar adelante, porque pues ya a partir de estas bases lo que quisiéramos presentar es cómo llegamos a construir o a crear un plan de continuidad que le ayude al negocio a mantenerse funcionando pese a la ocurrencia de una situación desastrosa. Entonces, Ari. Ok, gracias, Alex. Entonces, enmarcados en estos conceptos, vamos a hablar un poco como de las etapas a través de las cuales tendríamos que navegar, si se quiere decir de esta manera, para construir un plan de continuidad de negocios adecuado. El primer factor que deberíamos contemplar es construir o definir cuál es la política de continuidad del negocio, sus objetivos y su alcance. Este factor es esencial, es muy importante porque es el que dimensiona de una manera significativa la importancia que tiene para cada una de las organizaciones, de nuestras empresas, de nuestros emprendimientos, qué es lo que es significativo. Para definir entonces esta política, y aquí quiero hacer un paréntesis, y es algo que es muy importante a través de todo el ejercicio de hacer este tipo de planificación, y es que tenemos que romper de una manera muy fuerte la informalidad. Una condición necesaria es que todos estos pasos que vamos a mencionar de alguna manera son pasos que deben estar formalmente documentados, que el producto, lo que sucede, lo que debe contemplarse, debe estar formalmente establecido, divulgado a todas las personas que componen la empresa, de manera que sí sea un plan vivo. Entonces, este es un factor que es muy importante y que normalmente en muchos emprendimientos suele dejarse un poco de lado. Por eso quiero hacer el énfasis porque aplica para todas las etapas. Entonces, vuelvo a la primera etapa, vista cómo definir como la política, los objetivos y el alcance del plan de continuidad del negocio. Y para ello, pues tenemos que definir inicialmente, precisamente, la pregunta más importante es: ¿qué es en términos generales la continuidad? ¿Cuál es el valor, perdón, de la compañía? ¿Cuál es el valor real de la compañía en términos de lo que sabe hacer, de lo que necesita hacer, de lo que hace? En el negocio en el que estamos, ¿qué es realmente lo que está entregando hacia sus clientes? Teniendo claro qué es lo que significa y lo que le da valor a la compañía, tenemos que entender qué es lo que ayuda a producir ese valor. Y en términos de qué ayuda a producir ese valor, pues obviamente también hacer un énfasis importante en cómo construimos ese valor. Para dar un ejemplo, en las empresas de alimentos, muchos emprendimientos que podemos ver son producción de alimentos, producción y comercialización de alimentos. Podríamos ver el valor de la compañía puede ser producir y entregar un alimento fresco, a una temperatura adecuada, en el punto y en el momento inmediato donde el cliente lo necesita, con un diferencial específico que es el sabor que, por ejemplo, solo el de la abuela podrían tener en un momento dado algunos de los alimentos.
Entonces, entender que eso es lo que le da valor a la compañía porque es lo que hace que sus clientes lleguen y que se mantengan en un negocio, pues tiene muchos factores que son cuáles son los que le ayudan a producir valor. Entonces, podríamos hablar que esos factores que producen valor son, por ejemplo, las materias primas con que producimos los alimentos, los ingredientes, el mismo proceso de fabricación, pero la técnica que solamente la tiene, pues, por ejemplo, la persona que está en la cocina o las personas que están en la cocina y que le dan, pues, digamos, la receta específica que se tiene y que hace que el producto salga, pues, en las condiciones que hacen la promesa de valor. Entonces, muchos factores ahí. Esos factores son los que ayudan a producir valor. Entonces, estamos hablando de los insumos o de los ingredientes de los alimentos, estamos hablando del proceso con el cual lo producimos, estamos hablando de la persona, de las personas que intervienen allí. De esa misma manera, pues vamos enlazando cuáles son los componentes de la diferente cadena de valor que se da hasta la entrega de esos alimentos, en este ejemplo. Una vez que tenemos claro, es muy importante en términos más globales, y ya saliéndome del ejemplo, cuáles son esos factores que pueden ser sobre todo factores externos que casi nunca contemplamos y los factores internos que inciden sobre esas actividades que son las que agregan valor, o sea, sobre esos factores que agregan valor. Para eso es muy importante reconocerse pues como dentro del mercado en el que uno está y hacer una identificación de factores de la forma más precisa posible. Dependiendo del tipo de negocio, del sector en el que uno esté, pues hay una incidencia mayor o menor de algunos factores. Para eso es útil establecer metodologías que pueden ser básicas, como pensar en una metodología de PESTEL, donde se pueden analizar factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, medioambientales, legales, y ver cómo y de qué manera pueden incidir directamente en que el negocio continúe y que siga entregando valor. Obviamente también alrededor de estos factores es muy importante identificar quiénes son los grupos de interés o los grupos de valor o con quiénes me relaciono para precisamente generar ese negocio con las respectivas responsabilidades frente a ese agregar valor. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de los proveedores, estamos hablando de los empleados o las personas que realizan el alimento, estamos hablando también de los organismos de pronto de regulación que limitan, digamos, el uso del espacio en el que estamos haciendo nuestra producción, de las limitaciones y las reglamentaciones que puede tener la producción, que de hecho tiene la producción de alimentos en el mismo ejemplo que traemos. Entonces, teniendo claro cuáles son esos grupos de interés y cuál sería su incidencia frente a la continuidad o no del negocio en el que estamos, podemos identificar con una mayor precisión cuáles son esos aspectos, cuáles son esos factores críticos que van o que pueden representar un escenario de incidentes disruptivos que puedan afectar esa continuidad para poderlos priorizar. Alex, ¿tú quieres profundizar un poquito más en este tema de estos incidentes disruptivos? No, digamos que, a ver, los incidentes disruptivos o los escenarios posibles de incidentes disruptivos se refiere a identificar esas situaciones reales, concretas, que pueden o no tener una prioridad, una probabilidad de ocurrencia, pero que sí o sí van a afectar esos componentes de la generación de valor de los que habló Ariadna. Es decir, en las primeras fases ya sabemos en dónde es que se produce el valor que le vamos a entregar a nuestros clientes a través de un producto y de un servicio. Y una vez identificado ese entorno general, lo que hacemos es identificar cuáles son esos posibles incidentes que pueden interrumpir ese aporte de valor. Hay tipos de incidentes muy generales, ya había mencionado algunos, como los desastres naturales. Los desastres naturales pueden ser
inundaciones, terremotos, sequías, deslizamientos, etcétera. Hay otros incidentes o escenarios que son los producidos por los humanos. Dentro de esos podemos tener pérdidas o robos de información, afectaciones debido a escaso o poco conocimiento o negligencia, etcétera. Podemos tener otros relacionados con factores políticos y de estabilidad social. Podemos tener otros relacionados con factores financieros, como algunas situaciones generales, fluctuaciones del dólar, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante aquí es poder relacionar nuestras actividades, las que producen valor, con uno o varias de esos incidentes disruptivos. En cada organización o en cada negocio no van a ser los mismos incidentes disruptivos, porque no a todas las organizaciones les afecta, por ejemplo, que el dólar suba o que el dólar baje. Las afectaciones son diferentes. Algunas organizaciones estarán felices, otras organizaciones pues se verán seriamente afectadas. Entonces, esos escenarios disruptivos, aunque digamos que hay unas tablas genéricas para la homologación o la identificación, tienen o son muy particulares para cada organización. Excelente, Alexandra, excelente, Ariadna, por colocarnos que la empresa, el emprendimiento vive en un entorno y por supuesto está con aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. En este caso estamos sufriendo pues actualmente un tema por el COVID-19, coronavirus, en donde ya estamos viendo que el teletrabajo, y por eso no pudimos grabar esta sesión en vivo, es súper importante. Actualmente el sector turismo está viéndose afectado muy duro. Prácticamente tuvieron que aplazar o cancelar absolutamente todos esos recorridos turísticos. Pero ya muy rápidamente se están recuperando los negocios, ya vendiendo los planes para el 2021, por ejemplo. Entonces es ver realmente cómo puede ser adaptativo ese negocio. Por supuesto, si pueden antes muy juiciosos a realizar un plan de contingencia, un plan de continuidad, puede estar un poco más adelantado a estos tipos de situaciones. ¿Cierto, Alexandra? Así es, en efecto, Juan Diego. Mira, el ejemplo que acabas de dar del sector turístico es un ejemplo muy claro, y esa reacción que están teniendo es un ejemplo muy claro de una contingencia, ¿sí? De cómo reaccionamos ante una situación que no teníamos planificado, que no teníamos establecida. Por supuesto que a partir de COVID-19, todos los planes de continuidad de las organizaciones, de todas las organizaciones, grandes, medianas o pequeñas, van a incluir una perspectiva muy diferente del análisis de un escenario disruptivo como es una pandemia, porque los que tenían, o sea, por ejemplo, si nos vamos a los últimos 12 meses, de todos los planes de continuidad de negocio que revisamos, había uno solo que contenía una preparación contra pandemia y tenía o estaba muy relacionado con la información que se tenía hasta ese momento de la H1N1. Apenas superemos esta situación que está disparando todas las actividades de contingencia, porque por supuesto no hay planificación sobre esto, hay una reacción, y a esta reacción se le llaman medidas contingentes. Una vez pasemos todo esto y dependiendo de los resultados de las medidas contingentes, pues cada organización debe hacer la lectura del impacto que esto ha tenido y replantear cómo va a ser la planificación a la luz de cómo fue afectado su negocio. Listo, gracias, Alexandra. Ariadna, ¿quieres aportar algo más? Sí, vamos a, entonces, digamos que esa primera identificación de escenarios es súper importante, pero implica básicamente la primera fase para la construcción del plan de continuidad. La segunda fase tiene que ver con el mantenimiento de la resiliencia del negocio.
en términos generales, ese es o en términos técnicos, es el nombre que se le da a esta etapa. ¿En qué consiste esta etapa? Básicamente hacer una priorización estratégica de aquellos escenarios disruptivos, cómo se presentarían y cómo afectarían de una manera directa en el negocio. Entonces, aquí lo que tenemos que enfocarnos de una manera significativa es hacer un dimensionamiento adecuado de los riesgos, porque si no, pues cualquier situación podríamos considerarla como que nos está afectando la continuidad o que tiene una prioridad exactamente igual. Entonces, tenemos que establecer algunos criterios fundamentales para ver en función del impacto que pueden tener estas situaciones, cuáles son las que tienen unos requerimientos específicos para garantizar la continuidad. Normalmente, entonces, ese análisis de riesgos, de causas y de esos impactos, además de listarlos con mucha claridad, tenemos que tener en cuenta en dónde realmente es que está la afectación, porque es la medida del impacto y muchas veces de la probabilidad de que esto ocurra lo que nos dice o lo que nos da los criterios necesarios para establecer esa priorización que necesitamos para decir definitivamente aquí necesitamos tener unos requerimientos claros, unas condiciones claras para mantener la continuidad. Y de esa misma forma también identificar dónde podríamos soportar o por dónde podríamos aceptar de alguna manera que la continuidad sea interrumpida, ¿cierto? Porque si el impacto no es significativamente alto, pues es posible que podamos aceptar o tolerar una suspensión momentánea o temporal de la continuidad o de la entrega, dependiendo de los puntos que estemos analizando. Entonces, el análisis de riesgos que tendríamos acá y de impactos es fundamental para poder priorizar. La medida de la prioridad, entonces sí nos va a determinar cuáles son los requerimientos de continuidad que vamos a tener. Bueno, nuestra tercera etapa que tendríamos que considerar ya a partir de esto que es netamente analítico, tendríamos que tener o entraríamos a la construcción de lo que sería el plan de continuidad del negocio. Aquí, pues varios factores que son muy importantes y es tener en cuenta cuáles son las acciones específicas que vamos a tener que considerar y un factor clave que son las responsabilidades. Necesitamos tener claramente cuáles son los factores de comunicación que vamos a tener, a quién tenemos que comunicar, en qué momento tenemos que comunicar, los roles y las responsabilidades, incluyendo la forma pues como vamos a activar los recursos y los mecanismos necesarios para poder realizar esas acciones o esas actividades necesarias. Tenemos que asegurar que pues todas las personas que están involucradas, dependiendo de las acciones que vayamos a trabajar, están enteradas y que conocen y que efectivamente comparten pues estos planes. No sacamos nada con hacer un plan maravilloso, con unas actividades muy claras, muy concretas, muy precisas, muy definidas, si las personas que deben realizarlos no están perfectamente informadas, comunicadas y entrenadas para realizarlo en el momento oportuno. También es muy importante tener en cuenta, recordamos que son acciones muy significativas y momentos muy significativas, siempre debe haber por lo menos una persona, digamos, de backup, es decir, la persona responsable, pero también debe haber una persona en caso de la ausencia de ese responsable, porque si no, pues la acción no se activaría en el momento en que se requiera. En algunos casos se requiere que además de definir las acciones se puedan a veces documentar el paso a paso de cómo se realiza la atención o la contención de la situación, la atención realmente de la situación y pues para tener toda la información necesaria operando para que ocurra como una especie de proceso organizado. Los recursos ya los mencioné, son muy importantes y en algunos casos es posible que se requieran algunas habilidades especiales para las personas que habría que dárselas. Una lista de los contactos con sus
nombres, sus direcciones, sus teléfonos, la forma en las que se va a hacer la comunicación también es absolutamente necesaria para que haga parte de la construcción del plan, y todas las condiciones necesarias para su divulgación y su posterior revisión. Alex, no sé si quieras agregar algo en relación con la construcción del plan. Sí, digamos que más que eso, pues a ver, en síntesis o más bien recapitulando aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que identificamos cuáles son los elementos que hacen que produzcamos el valor, nuestro producto, nuestro servicio, identificamos cuáles son las cosas que pueden interrumpir esa provisión o esa entrega de valor. Identificamos o valoramos los riesgos, las probabilidades y los impactos de que estas situaciones ocurran y determinamos unas actividades de detalle para para los riesgos o para las prioridades que lo ameriten. Entonces, cuando ya decidimos que esta situación sí va a ir dentro de un plan de continuidad de negocio, detallamos de una forma muy específica acción, responsable principal y el respaldo o el backup de esa persona principal en caso de ausencia. Si usamos esto como referencia, por ejemplo, para una situación como la que estamos viviendo, la ocurrencia de una pandemia, y hacemos nuestro ajuste, nuestro plan de continuidad de negocio hoy, lo primero que hacemos es incluir dentro de esos escenarios disruptivos declaración de pandemia. La declaración de pandemia va a hacer que disparemos el teletrabajo. La mayoría de las organizaciones hoy tienen o venían trabajando, valga la redundancia, en el uso del teletrabajo a una escala moderada. Hoy la escala es muchísimo mayor. ¿Qué está sucediendo detrás de eso para que eso sea posible? Los sistemas de información deben estar disponibles, por ejemplo, en sistemas de acceso a través de Internet. Eso estresa nuestros canales de conectividad y estresa también los recursos que están dedicados normalmente a teletrabajo. Teletrabajo típicamente hay un 20-80, 30-70. Hoy estamos seguramente inversos, 70%, 30, etc. Para que eso fuera posible, ¿qué fue lo que tuvimos que ver? A, declaración de pandemia. B, disparar las notificaciones indicando quiénes deben no asistir a la organización y hacer uso de teletrabajo. ¿Quién envía esa comunicación? ¿A quiénes se les envía? ¿Quién hace la solicitud de la ampliación de los anchos de banda de los sistemas que están en la nube? ¿Quién hace la autorización o la actualización de los canales virtuales para que sea posible que las personas que están por fuera accedan a los sistemas principales? Eso tiene que ser muy detallado. Cualquier cosa que falle ahí redundará en que alguien va a estar llamando y diciendo no puedo hacer teletrabajo, y es porque una de las personas que tenía que ejecutar algo dentro del plan no lo ejecutó. No lo ejecutó, ¿por qué? Porque estaba de vacaciones. Si se fue de vacaciones tenía que actuar su backup. Su backup no se enteró que se fue de vacaciones y no sabía que estaba de principal. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener de ahí en adelante, y esa es la importancia de tener cada actividad, por mínima que parezca, el envío de un correo, la activación de un servicio por un proveedor, las notificaciones a ciertas personas, la autorización del uso de recursos, tiene que estar muy especificado y tiene que estar muy bien localizada los niveles de autoridad para poder acceder a esos recursos. Eso es un tema que también es importante. Un plan de continuidad es un plan que implica unas inversiones de recursos que no son menores para cada organización. Probablemente en el largo plazo, después de esta situación, el teletrabajo puede que concluyamos que nos sale mucho más económico que las oficinas presenciales. Entonces allí vamos a darle la vuelta a los riesgos. ¿Qué pasa si no tenemos internet? ¿No? Del todo. El teletrabajo ya no nos sirve y esa será nuestra situación disruptiva,
y entonces vamos a tener que trasladar personas a ciertas localizaciones para que puedan hacer los trabajos. Entonces, digamos que los escenarios son múltiples, pero a pesar de esa multiplicidad de escenarios hay que ser lo más preciso, específico, puntual y definir con mucha claridad las responsabilidades para que el plan funcione. Perfecto, Alessandra. Entonces hemos hablado un poco de identificar, analizar esos escenarios. Segundo, revisar qué planes de contingencia podemos utilizar en esos casos que se materialicen esos escenarios. Y en el segundo también el plan está un poco la identificación de los roles y responsabilidades y por supuesto el canal de comunicación que podemos tener de las personas que están directa o indirectamente afectadas en las organizaciones. Así es, en efecto. Así es. Bueno, y obviamente aquí, como estamos hablando de una planeación y una situación situaciones generales desde los casos hipotéticos, pero lo más mesurables o lo más identificables posible, una vez que hemos construido ese plan, tenemos que hacer una revisión y un testeo, una prueba del plan, porque muchas veces hay planes que no son ejecutables en su totalidad o que alguna situación específica suceda para que el plan no ocurra. Entonces el plan debe ser probado y estas pruebas deben generar tanto el ejercicio completo de ponerlo a prueba como la revisión del ejercicio de ponerlo a prueba para tomar decisiones y para poder establecer cuáles son los puntos en los que se debe hacer más énfasis. A partir de allí también hacer mucho énfasis en no solo en los planes de continuidad de negocio, sino también en los planes de recuperación de desastres. ¿Están funcionando? ¿Funcionarían o no funcionarían hipotéticamente? Esta revisión implica que es posible que el plan nunca llegue a utilizarse, que no se requiera, ¿sí? Porque una cosa, como lo decía Alex al principio, es el plan de continuidad que opera cuando alguna situación ya se pone o implica la pérdida de continuidad del negocio. Pero es necesario que periódicamente estos planes se estén revisando. ¿Por qué? Porque los factores que afectan pueden cambiar periódicamente o sistemáticamente o intempestivamente. Si estos planes no se revisan y no se vuelven a poner a prueba, pues seguramente en el momento en que tengan que aplicarse es posible que fallen o que no tengamos la forma de responder de una manera coordinada y adecuada. El solo hecho de cambiar un responsable, una persona que ya no está, un contacto que ya no existe, un medio de comunicación que ha variado, pues implica un cambio en el plan, implica la posibilidad de que el plan falle. Entonces, además de una revisión inicial antes de su aprobación, pues también una vez con cierta periodicidad es necesario revisar y actualizar, poner a prueba esos planes. También es importante tener en cuenta que en caso de que el plan en la realidad tuviera que aplicarse, es muy importante el seguimiento que se haga al desarrollo y a la aplicación del plan y que posteriormente se haga una evaluación de la forma como fue ejecutado, de lo que ocurrió realmente en cada una de las etapas, de si el plan funcionó en su totalidad o si es necesario también hacer ajustes. Esta revisión y esta retroalimentación que muchas veces es tan informal en nuestros sistemas productivos, en las pequeñas empresas, es muy necesaria porque es de allí precisamente de donde tenemos las lecciones aprendidas suficientes y necesarias para ir alimentando nuevamente el ejercicio. También es muy importante considerar que ningún plan de continuidad del negocio pues es perfecto y nos va a garantizar todos los factores, porque hay factores que se salen de nuestras manos, ¿sí? Factores sobre todo externos que podrían ocurrir en cualquier momento y en cualquier circunstancia. ¿Qué es muy importante? Pues estar atento a esos factores que ocurren y ver cómo rápidamente podemos reaccionar. Si nosotros tenemos unos buenos criterios para analizar las incidencias, la claridad de qué es lo clave en nuestro negocio, la claridad
de cómo opera y quiénes son nuestros grupos de interés, a quienes nos dirigimos y con quienes nos relacionamos, pues es posible que la forma como reaccionamos ante un nuevo evento de pronto no contemplado inicialmente en un plan pueda ser incorporado de una manera muy rápida y con una atención, pues digamos, suficientemente oportuna y responsable. Alex, ¿quieres agregar algo más en esta parte? No, digamos que ahí habría que hacer un énfasis especial cuando hablamos de la continuidad que se ve afectada por interrupción en ciertos sistemas de información y tiene que ver con la protección de los datos. Cuando tenemos un daño severo de alguna tecnología de información que obligue a que utilicemos servicios contingentes o servicios alternos, esto implicará un sacrificio en la disponibilidad de los datos, de manera que es necesario, como parte del plan, incorporar unas actividades para garantizar que los respaldos de la información existen, están actualizados y pueden ser usados en una situación, tanto en la situación de desastre como en la situación que va a suceder posterior al desastre. Una vez finalicemos la situación de anormalidad, lo que se va a requerir es consolidar los datos que estaban almacenados de los sistemas de información que estaban actuando o funcionando antes del desastre, más la información que se crea durante la situación de desastre. Imaginémonos la situación actual. Imaginémonos las personas que están trabajando en teletrabajo de forma, entre comillas, obligatoria en sus máquinas propias y que de alguna forma no tienen acceso a todos los datos o la información histórica en algún sistema de información. Están almacenando temporalmente información que se va a producir de aquí hasta los X días que dure la situación de teletrabajo. Al finalizar este periodo de situación anormal o desastrosa, se debe hacer una consolidación de los datos, entre los datos que se recaudaron durante la situación de anormalidad y los datos que existían previamente, y esas son actividades de recuperación ante desastres que nos deben llevar lo más rápido posible a una normalidad completa. Estas actividades, por supuesto, son parte del plan de continuidad del negocio y deben estar lo suficientemente especificadas y por lo regular existen en un capítulo adicional que se denomina el plan de recuperación ante desastres. Como lo mencionó Ariadna, la planificación nos dice qué hacer en una situación, pero esa situación puede no ocurrir nunca. Entonces, digamos que aquí no habrá, ahí en esos casos no habrá la opción de recuperarnos ante un desastre que no ocurrió. La planificación es para cuando el desastre ocurrió y nuestro plan de continuidad funciona o funciona parcialmente. Hay que hacer una serie de actividades para tratar de recuperar la normalidad en la mayor extensión posible. Y bueno, eso era lo que quería agregar. Bueno, y tal vez una última cosa, y es que en nuestras empresas estamos sujetos a mucha normatividad, como lo mencionaba al principio, y hay una tendencia a pensar en cumplir la normatividad de una manera aislada. Dado el tamaño de nuestros emprendimientos, de la mayoría de nuestros emprendimientos en el país, que son aún empresas que están arrancando, que están comenzando, que son empresas pequeñas, es muy importante que estos planes de continuidad pudieran contemplar todos los factores
Incluso, por decir algo, todos los factores que podrían ocurrir para la salud y seguridad en el trabajo. Sabemos que en el caso colombiano tenemos una normatividad muy exigente para esos sistemas de salud y seguridad en el trabajo, y uno de los factores súper importantes son los planes, por ejemplo, de emergencias. Estos planes tienen que estar totalmente alineados, es decir, uno podría construir un plan que contemple todos los factores y ser el plan de la organización. Lo que no se recomendaría es tener planes aislados que no se hablan o que ocurren de manera diferencial con responsables que no tienen un coordinador o un líder genérico que active en el momento clave pues la activación, valga la redundancia, del plan, para que pueda funcionar de una manera adecuada. Bueno, no sé, Juan Diego, si tienes algo que Me quisieras. acabo de llegar de un saludo muy especial a Cristian Sepúlveda de Atro Agencia. Ellos son unos aliados muy importantes y enviaron un comunicado a los clientes y proveedores debido a la situación. Entonces colocan 4 puntos específicos en donde destacan que quedan canceladas las reuniones presenciales. Segundo, que el equipo de trabajo está en teletrabajo. Tercero, todos los procesos continúan. Y cuarto, que muestran y mantienen el compromiso y el respeto por los clientes y proveedores. Entonces ahí estamos viendo que sí se activa un plan de contingencia de un emprendedor, por ejemplo, utilizando un WhatsApp como un canal de comunicación y enviándole esta información a los clientes y proveedores. Total, ese ejemplo que tú pones es súper importante porque muchas veces cuando hablamos como de toda la extensión de los pasos que hemos dicho, un emprendedor se puede asustar y decir, ¿y yo cómo voy a hacer si tengo 3 o 4 personas para hacer toda la documentación? Fíjate que en estos momentos actuales todos los medios de documentación, mientras sean oficiales para una empresa, son válidos. Si el medio es el WhatsApp y esa es su forma más rápida, y de hecho la modernidad tenemos que contemplarla siempre, y cuáles son los canales más rápidos y más efectivos. Entonces es muy importante es eso, poder tener el contacto rápido, oportuno, la respuesta, y que esos grupos de interés no se sientan aislados o desinformados, que todos podamos saber qué está pasando y cómo tenemos que actuar en las diferentes situaciones. Entonces, buenísimo, muy buen ejemplo. Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿El emprendedor se puede considerar que tiene una ventaja competitiva al trabajar en estos planes de contingencia y planes de continuidad del negocio frente a su competencia? Definitivamente. O sea, imaginemos esta misma situación. Probablemente cuando identificamos incidentes disruptivos, aunque no contemplemos la pandemia, podemos estar contemplando situaciones que evitan que los empleados estén presentes en el sitio de trabajo. Y esas situaciones pudieron haber derivado en toda una planificación de teletrabajo, suspensión de reuniones presenciales, etcétera, etcétera. Si esto fue así, entonces, por ejemplo, esto facilita que un aliado como el que tú acabas de mencionar envíe oportunamente una comunicación que genera una tranquilidad hacia su cliente y que genera tranquilidad también hacia sus empleados, hacia su factor humano. Entonces, cuando esto no es así, se pueden capitalizar oportunidades de negocio por parte de la competencia al ver inactividad o poca reacción por parte de las compañías. Dicho esto, una organización que es resiliente, ¿qué es lo que esto implica? Que está preparada o que no es frágil ante situaciones excepcionales, genera una confianza muchísimo mayor para sus clientes y sus empleados que una organización que se queda paralizada frente a una situación excepcional. Listo, vamos cerrando un poquito. Si quieren compartir 1, 2 o 3 consejos a los emprendedores que nos están viendo y que posteriormente van a comentar y nosotros vamos a responderle todas sus dudas. Bueno, digamos que lo primero es
hacer una planificación. La planificación puede ser, va a estar directamente relacionada pues con la capacidad que tengamos. Estos planes, digamos que materializar estos planes puede ser un poco costoso, no es necesario ser redundantes en la asignación de recursos, pero sí es necesario ser precisos para identificar en dónde es que estamos generando valor, cuál es el valor que entregamos. Y voy a mencionar un ejemplo. Hay organizaciones de producción de alimentos en donde su valor mayor no se genera en la producción de alimentos, sino en la fase de distribución. Entonces, esa parte de distribución, si nos fallan los mecanismos logísticos principales, si eso lo tenemos contemplado dentro de un plan de continuidad sin que tengamos continuidad en las otras capas o una continuidad costosa, pues puede ser más que suficiente. Pensemos en específicamente darle una repensada a en dónde se centra la producción de valor, en el conocimiento de la gente, en la forma en la que hacemos las cosas, en nuestro proceso de producción, en nuestra logística, en la administración de nuestros proveedores, en dónde es que se genera nuestro valor, y en eso concentremos el análisis para identificar cuáles son las situaciones que pueden hacer que eso se interrumpa, y ahí sí hagamos una planificación. Hecha la planificación, que no tiene que ser un documento extenso, pero que sí debe ser un documento formal y un documento que genere compromiso por todas las partes interesadas, lo mantenemos vivo, lo mantenemos activo, no perdemos el impulso, y eso es bien importante. Dedicarle un tiempo a esa planificación es destinar unos recursos que no se deben perder por falta de actualización. Entonces, si ya hicimos ese ejercicio de pensar qué es lo más importante, en dónde se genera el valor y qué cosas debemos hacer para mantenerlo activo, entonces mantengamos actualizado, porque el panorama de situaciones disruptivas cambia todos los días. Ahora, no quiere decir que vamos a actualizar el documento todos los días, no. Lo vamos a actualizar con la frecuencia que necesitemos, dependiendo de qué tan susceptible es nuestro negocio de los cambios que suceden, pero sí hay que probarlo para no perder esas inversiones. Entre mejor estemos preparados para resistir los cambios en diferentes aspectos de la situación externa y de las situaciones internas, muchísimo mejor vamos a poder adaptarnos a nuevas condiciones y recuperarnos de situaciones excepcionales. Muchas gracias, Alexandra, que está conectada desde Costa Rica, Ariadna, que está desde Bogotá. Si quieren, nos comparte sus redes sociales, su página web, dónde las pueden encontrar. Muchas gracias a ti. Entonces, nos podemos ponerlo, digamos, en una información más detallada ahorita al cierre, pero básicamente nuestras páginas web son www.ascal.com.co y www.ascal-txdx.com. Tenemos también los contactos, que sería info@ascal. Espera, Alex, me perdí. Perdón. A info@ascal.com.co o a info@ascal-txdx.com. Igual también les podemos compartir las redes, estamos en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, también te lo podemos enviar ahora para que lo pongamos pues como en la información complementaria a este tema. Listo, por supuesto. Mil gracias por conectarnos. Tuvimos que aplicar un plan de contingencia porque no pudimos salir en vivo, pero vamos a colocar este video mañana a las 8 de la mañana y vamos a estar muy pendientes de todos los comentarios que nos van a colocar. Muchas gracias a todos por estar conectados y por supuesto a Alexandra y a Ariadna en esta oportunidad. Bueno, pues a ti, hasta Juan Diego. luego. Muchas gracias. Diego, muchas gracias. Buenas noches. Atentos a las inquietudes. Gracias.